Bien, en esta semana número 7 vamos a hacer el tema de movimiento armónico simple y además todo lo que implica con el tema de ondas. Vamos entonces con el movimiento armónico simple. Aquí vamos a mostrar una secuencia, por ejemplo. Para ese tipo de movimiento se tiene en cuenta que el sistema está conformado de un bloque de masa m y un resorte de constante elástica k. Inicialmente el resorte, ojo, el resorte está sin deformar. No se encuentra ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, así se va a quedar el sistema en reposo, ya que el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Para que este sistema pueda oscilar, lo que se tiene que hacer es perturbar el sistema, como por ejemplo desplazando al bloque una cierta distancia inicial, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a plantear aquí lo siguiente. Yo puedo tomar al bloque y luego desplazarlo una cierta distancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición en la cual el resorte no se encuentra estirado, va a tomar como nombre la amplitud. Es por eso que, para una cuestión más fácil, más sencilla, se va a colocar x igual a 0 en la posición en la cual el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Luego, si al resorte lo desplazo una cierta distancia hacia la derecha, entonces ese desplazamiento va a tomar como nombre la amplitud. Y en este caso se va a encontrar en la posición más A, donde A representa la amplitud. Si lo desplazo inicialmente hacia la izquierda, entonces ese desplazamiento toma como nombre la amplitud, pero se va a encontrar el bloque en este caso en la posición x igual a menos a, donde a va a representar la amplitud. Para este ejemplo se ha desplazado el bloque una cierta distancia hacia la derecha, ¿correcto? Y aquí lo tenemos. Ahí tenemos al bloque. Ahora, luego se va a liberar, se va a soltar al bloque. ¿Qué va a suceder? Como aquí el resorte ha sido estirado, entonces el resorte va a ejercer una fuerza elástica hacia la izquierda. De tal manera que una vez que el bloque ha sido liberado o soltado, la única fuerza que va a actuar sobre ese bloque y que le va a dar movimiento es la fuerza elástica. Debido a ello es que luego para un instante de tiempo t posterior o para una posición x, este bloque se estará desplazando hacia la izquierda con una cierta velocidad y debido a la acción de esa fuerza elástica, pues va a tener una aceleración. Entonces, ojo, hay que tener presente que la fuerza responsable para que este bloque tenga un movimiento oscilatorio o periódico es la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora. Ojo, la fuerza responsable para que este bloque realice oscilaciones periódicas es la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora. Esta fuerza elástica tiene la expresión como menos K por X, donde K es la constante elástica del resorte y X representa la posición. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear que un sistema bloque-resorte oscila debido a la acción de la fuerza recuperadora, que tiene la siguiente expresión, menos 10x. Ahí les dan como dato que la fuerza recuperadora o la fuerza elástica que da un movimiento oscilatorio a este sistema tiene la forma de menos 10x. Entonces, este 10, ¿qué me está representando? ¿Es la masa del bloque o la constante elástica del resorte? Este valor 10, ¿qué nos está representando? Yo comparo aquí la ecuación que conocemos de teoría con esta que nos proponen. Por lo tanto, este 10 representa la constante elástica del resorte, ¿sí? Ya que muchas veces les van a dar los datos de forma indirecta. Sí, les van a dar los datos de forma indirecta. Bien.
Luego, en las siguientes diapositivas, tenemos que analizar las ecuaciones de la posición, la velocidad y de la aceleración. Si hasta aquí no hay alguna consulta, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Uy, un ratito. No ha salido aquí la animación que se esperaba. Un ratito. Un ratito. Bien, ahí tenemos justamente una animación en el cual se observa que el bloque está oscilando en torno a la posición de equilibrio o x igual a 0. Bien, les había indicado entonces que para un tiempo t posterior, luego de que el bloque ha sido soltado, el bloque va a pasar por una posición x. Esa posición x se puede representar además como la amplitud por el seno de la rapidez angular por el tiempo, más una cierta fase inicial alfa. También puede ser representado como la amplitud por el coseno, y aquí el ángulo o argumento de la función coseno es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial beta. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear o les pueden dar como datos las siguientes ecuaciones de movimiento. Le dicen a ustedes que en este sistema bloque-resorte, el bloque oscila debido a esta ecuación de movimiento. 0,1 por el seno de pi por t más pi tercios. También podría ser x es igual a 0,3 por el coseno de pi medios por el tiempo t más pi cuartos, por ejemplo. Bien, lo importante de esas ecuaciones de movimiento a nivel pre es reconocer el valor de la amplitud. Para el primer ejemplo, la amplitud vale 0,1 y en este caso, para el segundo ejemplo, esa amplitud vale 0,3. También es importante reconocer la rapidez angular. Hay que tener presente que esta rapidez angular siempre está multiplicado por el tiempo t. Entonces aquí, ¿quién está multiplicando el tiempo t? Pi. Por lo tanto, pi debe ser la rapidez angular. Aquí, ¿quién multiplica el tiempo t? Pi medios. Por lo tanto, pi medios debe ser la rapidez angular. Estas fases iniciales, pi tercios o pi cuartos, a nivel pre no tiene importancia o relevancia. Ojo, a nivel pre, estas fases iniciales, pi tercios y pi cuartos, para estos ejemplos, no tienen importancia o relevancia. Tómenlo como si fueran distractores. Ahora, además, ¿cómo se podría definir o cómo se podría obtener la rapidez angular? Para eso tenemos tres formas equivalentes. La primera nos dice que la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia a su vez se define como el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear que este sistema oscila a razón de 20 oscilaciones o realiza 20 oscilaciones en un tiempo de 4 segundos. Y con esa información podemos conocer la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones se ha realizado? 20. ¿En qué tiempo lo he efectuado? En 4 segundos. De ahí que la frecuencia es igual a 5 segundos a la menos 1 o 5 Hz. ¿Correcto? Ya que el Hertz es segundos a la menos 1. Entonces tenemos ahí la frecuencia. Y si ya conozco la frecuencia, multiplico esto por 2pi y ¿qué obtengo? La rapidez angular. Bien. Otra forma de obtener esta rapidez angular es a partir del periodo. En ese caso es 2pi entre el periodo. El periodo se va a representar con la letra T mayúscula y se define como el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Por ejemplo, les pueden plantear que este sistema tarda 3 segundos en realizar una oscilación.
Por lo tanto, ese tiempo de 3 segundos corresponde al periodo, ya que el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Entonces, ahí tenemos la segunda forma para obtener la rapidez angular. 2pi entre el periodo. Ahora, como estas dos expresiones nos están representando lo mismo, entonces ambas deben ser iguales. Si los igualamos, ¿qué obtenemos? Que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. O sea que yo puedo conocer a partir del periodo la frecuencia o viceversa. Por ejemplo, con este último dato de color celeste, voy a conocer la frecuencia. La frecuencia nos dice que es el número de oscilaciones, en este caso una oscilación, entre el intervalo de tiempo, que es 3 segundos. Por lo tanto, la frecuencia es 1/3 de Hertz, ¿correcto? Pero también sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. ¿Cuánto vale aquí la frecuencia? 1/3 de Hertz. ¿Es igual a quién? A 1 entre el periodo. Multiplicamos en aspa y de ahí que se obtiene que el periodo es igual a 3 segundos. Por eso que el periodo lo pueden obtener ya sea por la definición o a partir de la frecuencia, como ustedes deseen. Lo pueden obtener a partir de la definición o con la frecuencia. Y luego tenemos la tercera forma, que es la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. Si yo igualo, por ejemplo, la segunda con la tercera, obtenemos finalmente que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Tened presente aquí que el periodo únicamente depende de ¿qué factores? De la masa del bloque y la constante elástica del resorte. Solamente de ello depende el periodo. No depende para nada, por ejemplo, de la amplitud. Ya que si en el examen les plantean a modo de proposición, a mayor amplitud, mayor periodo, o a menor amplitud, menor periodo, ahí la respuesta es falso, ya que el periodo solamente se ve afectado si modificamos la masa o la constante elástica. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Hasta aquí tenemos el análisis de la ecuación de la posición y luego también de la rapidez angular. Ahora vamos con las otras ecuaciones, como por ejemplo la velocidad. Como la velocidad es una cantidad física vectorial, por ese motivo tiene aquí adelante el signo más o el signo menos. ¿Cuándo aplicar el signo más? Cuando el bloque se está desplazando hacia la derecha. ¿Cuándo el signo menos? Cuando el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Luego esto multiplicado por la rapidez angular y también esto luego por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Ahí tenemos la ecuación de la velocidad en función de la posición. Ahora, si les preguntan acerca de la magnitud de la velocidad o la rapidez, en ese caso se va a omitir los signos más menos. Entonces quedaría simplemente de esa manera. Y esa expresión nos va a representar la magnitud de la velocidad o la rapidez. Luego vamos con la aceleración en función de la posición. Ahí nos dice que la aceleración es igual a menos la rapidez angular elevado al cuadrado por la posición x. Por ejemplo, cuando el bloque se encuentra en posiciones positivas, ahí x es positivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo, pero con el menos de adelante todo lo hace negativo. Quiere decir entonces que cuando el bloque se encuentra en posiciones positivas, la dirección de la aceleración es negativa. ¿Y qué ocurre cuando el bloque se encuentra en posiciones negativas? Si ahora x es negativo, con este rapidez angular al cuadrado que es positivo, aún sería negativo. Pero con el menos que está adelante, todo se hace positivo.
Quiere decir entonces que cuando el bloque se encuentra en posiciones negativas, la dirección de la aceleración del bloque es positiva. Ahora vamos con estas observaciones que son muy importantes. Primera observación nos dice, en una oscilación, el tiempo que tarda es equivalente al periodo y la distancia que recorre es equivalente a 4 veces la amplitud. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear que un sistema bloque-resorte se observa que en una oscilación, ojo, en una oscilación, tarda 4 segundos, correcto, tarda 4 segundos y recorre 20 centímetros. En una oscilación, tarda 4 segundos y recorre 20 centímetros. Determine con esta información la rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima. Entonces planteamos que en una oscilación el tiempo que tarda, que emplea, es equivalente al periodo y la distancia que recorre es igual a 4 veces la amplitud. De ahí que la amplitud es igual a ¿cuánto? 5 centímetros. ¿Y para qué va a ser importante reconocer aquí el periodo y la amplitud? Bien, por ejemplo, planteamos ahora que en la posición x igual a 0 o también llamada la posición de equilibrio, ahí la rapidez del móvil o del bloque es máxima. Y esta rapidez máxima se evalúa como el producto de la rapidez angular por la amplitud. Y esta rapidez angular se puede expresar como 2π entre el periodo. Como ya sé cuánto vale el periodo y sé cuánto vale esa amplitud, reemplazamos aquí y se puede conocer con esta información la rapidez máxima, que siempre se da en la posición de equilibrio. Y como es justamente llamada posición de equilibrio, en dicha posición la aceleración es nula o igual a 0. Luego, ¿qué ocurre en las posiciones extremas, más menos a? Allí la rapidez del bloque es nula, es igual a 0, pero la aceleración toma su máximo valor. Y la magnitud de la aceleración máxima es igual a la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. Si conozco el periodo, puedo conocer la rapidez angular. Conocemos la amplitud y con eso podríamos conocer luego la magnitud de la aceleración máxima. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Esa primera observación, ojo, no está en su guía o en su PDF. Sin embargo, se suele preguntar en el examen. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con respecto a la energía. Por ejemplo, aquí tenemos que el bloque para ese instante tiempo t se encuentra en esta posición x. Ahí se observa que el bloque tiene una cierta velocidad y además tiene una aceleración ya que está actuando una fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora. Debido a la velocidad del bloque, es que el sistema va a tener una cierta cantidad de energía cinética que se evalúa como un medio de la masa del bloque por la rapidez elevado al cuadrado. Pero además, para esa posición, se observa que el resorte se encuentra estirado. Por lo tanto, el resorte va a aportar al sistema energía potencial elástica, que es un medio de la constante elástica del resorte por la posición x elevado al cuadrado. O también puede ser cuánto está estirado o cuánto está comprimido elevado al cuadrado. Luego, cuando el bloque pase por la posición de equilibrio o x igual a 0, ahí la deformación del resorte es nula, pero la rapidez del bloque es máxima. Quiere decir entonces que en esa posición x igual a 0, toda la energía mecánica es energía cinética, y eso se evalúa como un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y tener presente que la rapidez máxima es igual a la rapidez angular por la amplitud. Luego, ¿qué ocurre cuando el bloque se encuentra en las posiciones extremas, más menos a? Ahí la velocidad es nula o igual a 0. Por lo tanto, en las posiciones extremas no hay energía cinética.
Quiere decir que toda la energía mecánica es netamente energía potencial elástica. Y de ahí que se plantea que esa energía mecánica es igual a un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud elevado al cuadrado. A partir de aquí, yo podría comparar o igualar la primera expresión con la tercera. Si yo comparo la primera con la tercera, vamos a obtener la ecuación de la energía cinética en función de la posición, que ojo, es válida únicamente para este sistema. La energía cinética en función de la posición, esta de aquí es válida únicamente para este sistema bloque-resorte. Y se plantea que esta energía cinética es igual a un medio de la constante elástica del resorte, paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Ojo que esta expresión es válida únicamente para este sistema bloque-resorte. No es válido para otro sistema. Finalmente, vamos con la interpretación de esta gráfica de la energía versus la posición. La gráfica que está en color rojo es la energía mecánica, y ahí se observa que esa energía mecánica es constante, tiene un valor constante independientemente de la posición. Las energías que sí están cambiando de valor son la energía cinética, esta de color verde, y la energía potencial elástica, que es la de azul. Por ejemplo, para la energía cinética se observa que toma su máximo valor y que además es igual a la energía mecánica en la posición de equilibrio o x igual a 0, y se observa que es nula en las posiciones extremas. Ahora, ¿qué ocurre con la energía potencial elástica? Se observa que es máxima en los extremos y además en los extremos es igual a la energía mecánica, pero es nula o igual a 0 en la posición de equilibrio. Pero siempre la suma de ambas nos da como resultado la energía mecánica, la cual debe ser constante para cualquier posición. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, un bloque unido a un resorte realiza un más. Cuando pasa por la posición de equilibrio, tiene una rapidez de 2 metros por segundo. Y cuando está en uno de sus extremos, la magnitud de su aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, determine su periodo. Bien, ¿cómo determino el periodo? Para conocer el periodo, primero debo de conocer la rapidez angular, ya que si yo conozco la rapidez angular, luego ello lo puedo igualar con el 2pi entre el periodo, y de ahí finalmente obtener ese resultado. Ahora, ¿cómo obtengo esta rapidez angular? Nos dan como datos la magnitud de la aceleración en los extremos y así como también la rapidez en la posición de equilibrio. Recordar que de las observaciones que les había planteado, en la posición de equilibrio o x igual a 0, ahí la rapidez es máxima y eso es la rapidez angular por la amplitud. Y en los extremos, correcto, en los extremos, la magnitud de la aceleración máxima es la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. Lo que tenemos como dato es esta rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima. Lo que estoy buscando es la rapidez angular. Para ello, se necesitaría previamente el valor de la amplitud, que no es dato del problema. Entonces aquí lo que me conviene sería dividir, ya que si yo divido esto, se va a cancelar por ahí la amplitud. Y así ya no va a ser necesario conocerlo previamente. Bien, este esquema lo pasamos a limpio. Entonces ahí, como les había indicado,
la magnitud de la velocidad es máxima en la posición de equilibrio. Y en las posiciones extremas, la aceleración toma su máximo valor. Le llamo ahí expresión 1, expresión 2 y voy a hacer luego el cociente. 2 entre 1, ¿correcto? La expresión 2 entre la expresión 1. Ahí dividimos la magnitud de la aceleración máxima entre la rapidez máxima. De aquí se va a cancelar la amplitud y también se va a cancelar una rapidez angular. Entonces nos va a quedar simplemente que este cociente es igual a la rapidez angular. Pero también tengan presente que la rapidez angular, ¿cómo se define? En función del periodo, 2pi entre el periodo. Ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto es la magnitud de la aceleración máxima? 3. ¿Cuánto es la rapidez máxima? 2. ¿Esto es igual a quién? 2pi entre el periodo. De ahí finalmente despejando se obtiene que el periodo es igual a 4pi tercios segundos. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí observen la solución. Si tuviesen alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice, la figura muestra un bloque de masa m atada o unida a un resorte constante elástica K. Dice que además es estirada hasta una posición a partir de su posición de equilibrio como se muestra en la figura. A ver. Inicialmente el bloque o el sistema se encontraba en la posición de equilibrio, o también llamada x igual a 0. Luego, este bloque ha sido desplazado hasta la posición x igual a más a, donde a representa la amplitud. Pregunta, determine la posición de la masa, o sea, del bloque, cuando la energía cinética sea el triple de la energía potencial. En este caso, la energía potencial elástica. Y nos dice además que no existe rozamiento. Por lo tanto, la energía mecánica del sistema permanece constante para cualquier posición. Bien, entonces planteamos que por conservación de la energía mecánica es igual a la energía cinética que aporta el bloque más la energía potencial elástica que aporta el resorte. Donde la energía mecánica, en este caso, me conviene expresarlo como un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Esto con qué fin? Si ustedes observan las respuestas, todas sus respuestas están en función de quién, de la amplitud. Por lo tanto, me conviene que la energía mecánica esté expresada en función de la amplitud, o sea, en función de la tercera expresión. Tengan presente que yo les propuse para la parte de la energía mecánica 3 formas equivalentes. La primera, la energía cinética, más la energía potencial elástica. La segunda, únicamente en función de la energía cinética. Y la tercera, en función únicamente de la energía potencial elástica. Entonces lo que estoy haciendo es igualar la primera con la tercera expresión, ¿correcto? Bien. Ahora vamos con la condición del problema. Por condición que nos dice, yo quiero conocer esa posición, ¿correcto? Pero ¿bajo qué condición? Para esa posición específica, nos dice que la energía cinética debe ser el triple de la energía potencial elástica. Entonces voy a reemplazar esta condición en la primera expresión. Y ahí tenemos entonces que la energía mecánica, que en este caso está representado como un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, es igual a la energía cinética, o sea, 3 veces la energía potencial elástica, que es por la condición del problema, y esto más la energía potencial elástica. 3 más 1, eso nos va a dar como 4 veces, ¿correcto? Eso nos da como 4 veces la energía potencial elástica.
Pero además tener presente que esa energía potencial elástica se define como un medio de la constante elástica por la posición o x elevado al cuadrado. Ahí vamos a reemplazar. Bajamos un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado y esto es igual a 4 veces la energía potencial elástica. Ahí está, un medio de la constante elástica por x elevado al cuadrado. De esa expresión, ¿qué se puede cancelar? El factor un medio y también la constante elástica. Entonces, ¿qué me va a quedar a la izquierda de la igualdad? Simplemente la amplitud al cuadrado. ¿Y qué me queda a la derecha? 4 veces x al cuadrado. Aquí ya podríamos sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. De tal manera que nos va a quedar que la amplitud es igual, como estoy sacando una raíz cuadrada, entonces puede tener dos soluciones, una positiva y una negativa. De ahí que finalmente despejando se obtiene que esa posición en la cual se cumple esa condición son las posiciones más menos un medio. Para cualquiera de esas dos posiciones se va a cumplir la condición del problema. Puede ser que en las respuestas esté la posición más un medio de la amplitud o quizás menos un medio de la amplitud. Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos posiciones es válida, ya que en cualquiera de esas dos posiciones se va a cumplir esa condición, que la energía cinética va a ser el triple de la energía potencial elástica. Hay unos segundos para que aprecien la solución. Bien, continuamos. Ahora vamos con el péndulo simple. De todos los sistemas pendulares, vamos a analizar el más simple, el más sencillo que puede haber. Nos dice lo siguiente, un péndulo simple, está conformado por una cuerda o varilla ideal, que está sujeto a un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical como se muestra en la figura. Por ejemplo, inicialmente ese objeto, esa esferita, se encuentra en esta posición, o llamada la posición de equilibrio. Y ahí se va a quedar, a menos que el sistema sea perturbado. ¿De qué manera, por ejemplo? Podemos agarrar a este objeto y desplazarlo de la posición de equilibrio a la posición A. Ahí lo tengo agarrado, ¿correcto? Y de pronto lo suelto o lo libero. ¿Qué va a suceder? Que este cuerpo va a empezar a bajar o descender, pasando por la posición de equilibrio y luego por inercia va a subir hasta llegar a la posición B. Allí momentáneamente se va a detener y luego va a bajar o descender. Va a pasar por la posición de equilibrio y luego por inercia va a subir hasta llegar a la posición A. Y así sucesivamente. Entonces se observa que este sistema está oscilando en torno a la posición de equilibrio. Ahora, vamos a plantear aquí una condicional. Nos dice si una condicional, la amplitud angular θ sub 0 es menor de 10 grados sexagesimales, o sea, este angulito es menor a 10 grados sexagesimales, entonces el péndulo realizará aproximadamente un movimiento armónico simple entre las posiciones simétricas A y B. Y en ese caso, el periodo de este péndulo simple viene dado por la siguiente expresión, donde nos dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de ¿quién? De la longitud de la cuerda del péndulo o la varilla entre la magnitud de la aceleración de la gravedad local. Y ojo, aquí se observa que el periodo no depende de la masa de este objeto. Por eso nos dice aquí en el texto, sujeta un cuerpo de masa arbitraria. Sujeta un cuerpo de masa arbitraria, ya que la masa de este cuerpo puede ser, por ejemplo, 1 kilogramo, 500 gramos, 100 gramos,
Y eso no va a afectar en nada el periodo de oscilación de este péndulo. ¿Qué podría hacer variar el periodo? La longitud de la longitud de la cuerda, o también la aceleración de la gravedad local. Si yo modifico esos valores, recién se podría modificar el periodo. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Y cómo se podría modificar, por ejemplo, la aceleración de la gravedad local? Cuando se lleva este péndulo, por ejemplo, de la Tierra hacia la Luna, o hacia Marte, o hacia otro planeta, ya que la gravedad en esos otros planetas son totalmente diferentes. Si yo modifico esa aceleración de la gravedad, entonces recién se va a ver modificado, por ejemplo, el periodo. Bien, si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice lo siguiente. Unos estudiantes realizan un experimento con un péndulo simple. Si logran determinar que el periodo es de 2 segundos, pregunta, entonces se puede establecer que la longitud del péndulo es, veamos, nos dan como dato además que la aceleración de la gravedad lo vamos a considerar como pi al cuadrado, ¿correcto? Metro segundo al cuadrado. Bien, entonces planteamos aquí que el periodo por dato del problema es igual a 2 segundos. Eso es por dato del problema. Pero también se sabe que el periodo para un péndulo simple viene dado como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ahí vamos a reemplazar los datos. Correcto, vamos a reemplazar. Pero para que esto sea más fácil o más sencillo, vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es la longitud. Y esa longitud se encuentra dentro de una raíz cuadrada. Entonces aquí lo más conveniente es elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Por eso que previamente estamos elevando aquí al cuadrado. Entonces tenemos periodo al cuadrado. Por aquí 2 al cuadrado 4, esto por pi cuadrado, y ahí ya se ha eliminado la raíz cuadrada. Tenemos ahí el cociente de la longitud entre la aceleración de la gravedad. Ahí recién vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale el periodo? Por dato, 2 segundos. Ahí está, 2 al cuadrado. ¿Es igual a quién? 4pi cuadrado, paréntesis, la longitud entre la aceleración de la gravedad, que por dato nos dicen que lo vamos a expresar como pi cuadrado. Ahí está. Y ahí se podría simplificar lo siguiente. Este pi cuadrado se cancela con este pi cuadrado. Además, este 4 se puede cancelar con este 2 al cuadrado. De ahí que finalmente la longitud de la cuerda de ese péndulo es igual a 1 metro. Esa sería finalmente la respuesta al problema. La longitud de ese péndulo, de esa cuerda o varilla ideal, es igual a 1 metro. Bien, ahora vayamos al siguiente problema, número 4. Nos dice, un péndulo simple tiene una longitud de 1 metro y además tiene un periodo de 2 segundos. Entonces, bajo esa condición, ojo, bajo esa condición, en la cual la longitud del péndulo es 1 metro, el periodo vale 2 segundos. Pregunta, determine en cuánto se debe aumentar la longitud de este péndulo para que la frecuencia ahora sea igual a 1/3 de Hertz. Bien, tengan presente que lo que conocemos del péndulo simple es el periodo, pero aquí nos han dado la frecuencia. Entonces, primero, a partir de ese dato de la frecuencia, voy a conocer el periodo. Entonces, tengan presente que la frecuencia es igual a ¿quién? A 1 entre el periodo. ¿Cuánto vale esa frecuencia por dato? 1/3. Ahí está, 1/3 igual a 1 entre el periodo. De ahí que el periodo, ¿cuánto vale? 3 segundos.
Entonces, ojo, al inicio, la longitud de ese péndulo, de ese cuerdo varía ideal, es de 1 metro y tiene un periodo de 2 segundos. Yo quiero conocer en cuánto se debe aumentar la longitud de ese cuerdo, de esa varilla, para que ahora el periodo sea igual a 3 segundos. ¿Correcto? Entonces, solución. Al inicio, tenemos que el periodo inicial es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud inicial entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. Y donde la longitud inicial por dato es igual a 1 metro. Ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale el periodo al inicio? El periodo inicial, 2 segundos. Esto es igual a 2pi por la raíz cuadrada de ¿quién? De la longitud inicial, que es 1 metro, entre la aceleración de la gravedad. Luego, aquí me conviene elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad para conocer la expresión de la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí se puede cancelar el factor 2, y luego elevamos ahí al cuadrado. 1 al cuadrado 1, y luego aquí pi elevado al cuadrado. Esto luego por quién? 1 entre g. Ahí finalmente multiplicando en cruz, obtenemos que la aceleración de la gravedad es igual a pi cuadrado. Con este resultado, ahora vamos a analizar el estado final. El estado final. Ahí. Entonces, al final, la longitud de este péndulo es igual a la longitud inicial, que es 1 metro, más el incremento, que en este caso lo estoy llamando x. Esa longitud final es igual a la longitud inicial, L sub 0, que vale 1 metro, más su incremento, que es justamente lo que nos están preguntando. Entonces ahí planteamos que el periodo, ahora ¿cuánto debe ser? 3 segundos. Entonces ahí planteamos, ese periodo 3 segundos es igual a ¿quién? A 2pi por la raíz cuadrada de la longitud final entre la aceleración de la gravedad, que ya sabemos cuánto vale pi cuadrado, ¿correcto? A este pi cuadrado que habíamos obtenido, lo reemplazamos ahí. Ahora, la raíz cuadrada de pi cuadrado vale pi. De ahí que se cancela ese pi con este otro que está en el numerador. Y nos queda 3 es igual a ¿quién? A 2 por la raíz cuadrada de la longitud final, que es la longitud inicial que vale 1 metro más su incremento x. Luego aquí me conviene elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad para luego despejar y obtener el valor de x. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 y se elimina esta raíz cuadrada. Luego este 4 pasa a multiplicar a cada uno de ellos y tenemos ahí 9 es igual a 4 más 4x. 4 pasa a restar a 9 y tenemos 5 es igual a 4x. Y ahí que finalmente despejando se obtiene que x, el incremento, es 1,25 metros. Bien, hasta ahí observen la solución de los problemas 3 y 4. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Hasta ahí tenemos lo que corresponde al movimiento armónico simple y además el péndulo simple. Ahora vamos con el tema de las ondas. Y tenemos aquí los conceptos básicos del movimiento ondulatorio. Vamos entonces primero con el concepto de onda y sus respectivos elementos. Nos dice, una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia. Esto quiere decir que toda onda transmite energía, pero sin transportar materia. Por ejemplo, aquí tenemos una cuerda que está siendo tensada debido a la acción de una fuerza ejercida por esta mano de una persona. Hasta ahí la cuerda está tensa y no se está generando ninguna onda.
Para que se pueda generar una onda en esta cuerda, pues se debería perturbarla. Por ejemplo, la vamos a agitar hacia arriba y hacia abajo. De esta manera entonces se va a generar ondas en esta cuerda. Y a partir de ahí vamos a identificar los elementos de la onda. Uno de ellos es la longitud de onda. Nos dice que es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Por ejemplo, se observa aquí unos puntos más altos de la onda. Estos puntos más altos de la onda se le conoce como las crestas. Y la distancia que hay entre dos crestas consecutivas es equivalente o igual a la longitud de onda. También se observa unos puntos más bajos de la onda. Esos puntos más bajos de la onda se conoce como los valles. Y la distancia que hay entre dos valles consecutivos es equivalente o igual a la longitud de onda. También tenemos por aquí otro elemento de la onda, que es la amplitud. Nos dice que es el máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante respecto a la posición de equilibrio inicial. Por ejemplo, aquí en la cuerda, su posición de equilibrio es justamente horizontal, como se encontraba inicialmente para t igual a 0. Luego la cuerda se empieza a agitar hacia arriba y hacia abajo. Entonces se observa un máximo desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo. Ese máximo desplazamiento respecto de la posición inicial de la cuerda toma como nombre la amplitud. Hacia arriba más A y hacia abajo menos A. Bien, hasta ahí tenemos algunos elementos de la onda. En la siguiente diapositiva vamos a complementar con los otros elementos. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos los otros elementos. Por ejemplo, el periodo. Nos dice que es el tiempo empleado para realizar una oscilación o una vibración. Luego tenemos la frecuencia. Nos dice que es el número de vibraciones u oscilaciones de cada punto del medio por intervalo de tiempo. Por eso que tenemos ahí que la frecuencia es el número de vibraciones o el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. También recordar que la relación de la frecuencia y el periodo es la frecuencia igual a 1 entre el periodo. La misma expresión que vimos para el movimiento armónico simple también se cumple para las ondas, que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Luego tenemos el otro elemento de la onda, que es su rapidez de propagación o la rapidez de la onda periódica. Nos dice ahí, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia, que es la longitud de onda, en un mismo intervalo de tiempo, que es el periodo. De ahí que la rapidez de la onda es el cociente, distancia entre tiempo. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues la longitud de onda. ¿Cuánto vale ese tiempo? El periodo. Por eso que tenemos ahí que esta rapidez es igual a la longitud de onda entre el periodo. Pero un detalle, a ver, eso lo voy a desdoblar de la siguiente manera. Lo voy a expresar así. La longitud de onda, ¿por quién? 1 entre el periodo. Y no pasó nada, ¿correcto? Ahí no pasó nada, sigue siendo lo mismo. Pero 1 entre el periodo, ¿qué nos representa? 1 entre el periodo es la frecuencia. De ahí que justamente tenemos otra expresión, quizás más conocida, en el cual nos dice que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, esto vamos a acomodarlo aquí abajo.
¿correcto? Entonces he desdoblado este cociente como un producto. Y 1 entre el periodo es la frecuencia. De ahí que se obtiene que la rapidez de toda onda es igual al producto de su longitud de onda por la frecuencia. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la clasificación de las ondas. Tenemos aquí según el modo de vibración del medio. Ahí tenemos la llamada onda transversal. Nos dice, una onda es transversal cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es perpendicular a la velocidad de la onda. Más fácil, observen aquí abajo. Si la onda, por ejemplo, está oscilando en un plano horizontal y el medio en el cual se está propagando la onda oscila de modo vertical, o sea, ambos están oscilando de modo perpendicular uno respecto del otro, entonces se dice que la onda es transversal, ¿correcto? Ahora vamos con el otro tipo de onda, que es la longitudinal. Ahí nos dice, una onda es longitudinal cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es paralela a la velocidad de la onda. Por ejemplo, observen aquí abajo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la onda está oscilando en un plano horizontal? Y el medio en el cual está propagándose la onda también lo hace, de forma paralela. Entonces se dice que la onda es longitudinal. Cuando la onda y el medio oscilan de forma paralela, entonces la onda es longitudinal. Pero cuando la onda y el medio oscilan de forma perpendicular, entonces la onda es transversal. Hasta ahí tenemos la clasificación de las ondas según el modo de vibración del medio. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a analizar el otro modo de clasificación. Bien, continuamos. El otro modo en el cual se clasifican las ondas es según la naturaleza del medio. Entre ellas tenemos la onda mecánica. Nos dice que requieren de un medio material para propagarse. Entonces, tengan presente que toda onda mecánica sí o sí requiere de un medio material para que se pueda propagar, se pueda desplazar. Por ejemplo, si ustedes se toman la garganta y tomándose la garganta, dicen cualquier frase, cualquier oración, ¿correcto? Van a sentir ahí una vibración. Quiere decir que sus cuerdas vocales están perturbando un medio material gaseoso. Ese medio material, al ser perturbado, ¿qué se está originando en ella? Una onda mecánica. Esa onda mecánica se está propagando en el aire, que es un medio material, de tal manera que luego va a llegar esa onda mecánica a su tímpano, y su tímpano va a interpretar esa onda mecánica como un sonido. Es por eso que la onda sonora o el sonido es un ejemplo de onda mecánica. ¿Cómo se ha generado esta onda mecánica? Perturbando un medio material y además necesita de ese medio material para que se pueda propagar. De igual manera ocurre en un medio líquido, como por ejemplo cuando se comunican las ballenas o delfines. Ellos se comunican a través de sonidos que se están propagando ¿en dónde? Principalmente en el mar, en un medio líquido. Otro ejemplo, y esperemos que esto no ocurra por lo menos durante la clase. Por su curso de geografía, cuando chocan las placas tectónicas, ¿qué ocurre? Un sismo, ¿correcto? Un sismo o unas ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas son ejemplos de ondas mecánicas. ¿Por qué? Porque esta onda sísmica, correcto, este sismo, temblor, terremoto, según la intensidad, se ha generado debido a la perturbación de un medio material sólido, que son las placas tectónicas. Se perturba este medio material sólido y se genera una onda mecánica. Y esa onda mecánica sí o sí requiere de ese medio material para que se pueda propagar.
Entonces sí tenemos otro ejemplo de onda mecánica, que son las ondas sísmicas. Luego tenemos la onda no mecánica. Nos dice aquí que no requieren de un medio material para propagarse. Por ejemplo, ya estamos en pleno verano y quizás si ustedes salen un día a la playa o la piscina con sus amigos o familiares y no se han echado bloqueador solar, entonces es muy probable que al finalizar el día su piel está enrojecida. ¿Debido a qué? A los famosos rayos ultravioleta que provienen justamente del sol. Entonces acá tenemos el sol y de él emana una gran cantidad de radiación. Una de esas radiaciones es la ultravioleta. Esa radiación ultravioleta viaja por el espacio exterior, o sea, entre comillas, el vacío, pero también se puede propagar en un medio material, que es la atmósfera terrestre, hasta que finalmente interactúa con nosotros. Entonces aquí tenemos que la radiación UV o los rayos ultravioleta se pueden propagar en el vacío, pero también lo pueden hacer en un medio material. Ahí tenemos un ejemplo de onda no mecánica. Nos dice que no requieren de un medio material para propagarse, pero también podrían propagarse a través de un medio material. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con respecto a las ondas sonoras. Nos dice, el sonido es producido por la perturbación o vibraciones de objetos materiales. Por eso cuando les había indicado que se tomen la garganta y luego digan cualquier frase, cualquier oración, ahí van a notar una vibración en su garganta, ya que sus cuerdas vocales están perturbando este medio material gaseoso. Además nos dice lo siguiente, las ondas sonoras se pueden describir por una onda mecánica y además longitudinal. Entonces, ojo, la onda sonora, por el cómo se ha originado, es una onda mecánica y por el cómo se propaga es longitudinal. Por lo tanto, toda onda sonora es una onda mecánica y además longitudinal. Luego nos dice lo siguiente, los sólidos son más elásticos que los líquidos y estos a su vez son más elásticos que los gases. Por lo tanto, implica que la rapidez del sonido en un medio sólido es mayor que la rapidez del sonido en un medio líquido. Y este a su vez tiene una rapidez del sonido que es mayor a la rapidez del sonido en un medio gaseoso. Me explico. Imaginemos que tenemos aquí una persona que va a percibir el sonido producido, por ejemplo, por una explosión. Por aquí ocurre una explosión y esa explosión entonces genera ondas, ¿correcto? Genera ondas. Imaginemos que esa explosión se ha dado mar adentro y la persona se encuentra en la orilla del mar. Entonces, el sonido que se ha producido va a viajar, por ejemplo, aquí, por el mar, o sea, por un medio líquido. Pero también se puede propagar en este medio gaseoso, que es el aire. Entonces, la persona va a poder percibir el sonido primero a través del líquido o del aire. ¿Por dónde va a llegar más rápido el sonido? ¿O por dónde la persona va a poder percibir más rápido el sonido debido a esa explosión? ¿En el líquido o en el aire? En principio sería a través de un medio líquido, ya que nos dice que la rapidez del sonido en un medio líquido es mayor a la rapidez del sonido
que ocurre en un medio gaseoso. Bien. Ahora vamos con la potencia del sonido. Ustedes están próximos a ingresar. Ustedes ingresan y van a armar seguramente tremenda fiesta en su casa, ¿no? Para celebrarlo como se debe. Para esto ustedes van a colocar un equipo de sonido de alta potencia. Y estos equipos de sonido pueden ser de 100 watts, 500 watts, 1000 watts, 5000 watts. Entonces ahí observo que las fuentes sonoras o los parlantes están caracterizados por un parámetro, que es la potencia. Ahora, por ejemplo, acá tengo un parlante que emite sonido en varias direcciones, de tal manera que a una cierta distancia de, quiero conocer dos cantidades físicas. Una de ellas es la intensidad del sonido y la otra cantidad física es el nivel sonoro, o también conocido como el nivel de intensidad del sonido. Primero quiero conocer la intensidad del sonido y se plantea que esa intensidad del sonido es igual a la potencia de la fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. La unidad de medición en el sistema internacional es el watt por cada metro cuadrado, ya que la potencia se mide en watt y la distancia en metros. Conociendo la intensidad del sonido, podremos conocer luego el nivel sonoro o el nivel de intensidad del sonido. Y este se define como 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido. Esta intensidad umbral del sonido I sub 0 es una constante e igual a 10 a la menos 12 watt por cada metro cuadrado. Esta intensidad umbral del sonido, además, es la intensidad mínima que puede percibir una persona. Ojo, la intensidad umbral del sonido es la intensidad mínima que puede percibir una persona. Luego tenemos aquí una observación que nos va a servir para algunos problemas. Por ejemplo, tengo aquí esta fuente sonora que emite sonido en varias direcciones, de tal manera que a la distancia de 1 de la fuente sonora se percibe una intensidad del sonido I sub 1. Luego, por ejemplo, para una cierta distancia de 2, quiero conocer la intensidad del sonido para esa nueva distancia. Entonces planteamos aquí que la intensidad I sub 1 por la distancia de sub 1 elevado al cuadrado debe ser igual a la intensidad I sub 2, es lo que se desea conocer, por ejemplo, por esa distancia de sub 2 elevado al cuadrado. Entonces puede ser que nos den como datos las distancias de 1 y de 2. Y además como dato la intensidad I sub 1. Con esta información nos pregunta la intensidad a esa otra distancia, D sub 2. Y ahí simplemente utilizando esta relación podremos conocer esa nueva intensidad para esa nueva distancia. Bien, hasta ahí unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con las ondas electromagnéticas. Les había indicado, según la clasificación de las ondas, tenemos las ondas mecánicas y las ondas no mecánicas. Un ejemplo de onda no mecánica son las ondas electromagnéticas, conocidas también por sus siglas como OEM. Nos dice lo siguiente, son producidas por vibraciones de cargas eléctricas. A ver, ¿por qué? Vimos en su momento que una carga positiva genera en su entorno un campo eléctrico. Hasta ahí la carga está en reposo y únicamente genera un campo eléctrico. Luego, si de pronto esta carga se encuentra en movimiento, entonces tiene una cierta velocidad, va a generar recién ahí, aparte del campo eléctrico, ahora un campo magnético. Y finalmente, para que esta carga pueda generar una onda electromagnética, esta carga debe estar oscilando,
como si realizara un movimiento armónico simple. Cuando esta carga está oscilando, recién ahí va a generar una onda electromagnética. Por eso nos dice además que se describen constituidas por un vector del campo eléctrico y un vector del campo magnético, los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares y también son perpendiculares a la dirección de la velocidad de la onda. Ahí se observa en el gráfico, este de color rojo es la dirección en la cual está oscilando el campo eléctrico y este de azul, la dirección en la cual está oscilando el campo magnético. Y se observa que esos campos eléctricos y magnéticos oscilan de forma perpendicular, uno respecto del otro. Bien. Luego tenemos la rapidez de las ondas electromagnéticas. Nos dice que la rapidez de transmisión o de propagación de una onda electromagnética en un medio depende de una cantidad física adimensional, llamada índice de refracción del medio. Ahí se plantea que la rapidez de la onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción del medio, donde la rapidez de la luz es una constante e igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora, para el aire o el vacío, ojo, para el aire o el vacío, el índice de refracción es igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, que se cumple tanto para el aire como para el vacío, entonces ahí la rapidez de la onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz. Ahora, ¿cuáles son esas ondas electromagnéticas? Bien, ahí por ejemplo les muestro parte del espectro electromagnético. De arriba hacia abajo está aumentando la frecuencia, y esto vamos a ver más adelante en la siguiente semana, que está relacionado con la energía. A mayor frecuencia, mayor energía transporta la onda. Entonces, en esta dirección aumenta la frecuencia y por lo tanto en esa dirección está aumentando la energía que transporta la onda. Por ejemplo, tenemos que la menos energética o la que menos tiene frecuencia son las ondas de radio. Luego sigue las microondas. Luego los rayos infrarrojos. Luego viene el espectro visible, que es justamente la región en la cual nuestros ojos van a interpretar las ondas o las radiaciones electromagnéticas. Por eso que nosotros percibimos colores. Esos colores están asociados a una frecuencia. Por ejemplo, tenemos el rojo, el naranja, el amarillo, verde, cian, azul, violeta. En esa dirección hacia abajo está aumentando la frecuencia y por lo tanto en esa dirección está aumentando la energía. Por lo tanto, del espectro visible, el color rojo es el de menor frecuencia o de menor energía. Y del espectro visible, el color violeta es el de mayor frecuencia o además el que transporta una mayor cantidad de energía. Luego sigue los ultravioleta, justamente esos rayos que nos provocan una irritación en la piel o que nos vuelve la piel enrojecida. Luego siguen los rayos X, esos que utilizamos muchas veces para tomarnos una radiografía y observar, por ejemplo, el estado de nuestros huesos. Y luego tenemos los rayos gamma. Estos rayos gamma son los más nocivos, son los más energéticos, estos son los más peligrosos, los rayos gamma. Si con los rayos X tenemos una cierta protección, con los rayos gamma aún debe ser mayor esa protección, ya que estos son más nocivos. Llevan consigo una mayor cantidad de energía, que es muy nociva para la salud. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué hemos analizado previamente la luz? Es que la luz va a ser utilizada, por ejemplo, para la óptica geométrica. Y vamos a analizar aquí la ley de reflexión. Nos dice, el rayo de luz incidente, el rayo de luz reflejado y la normal están en el mismo plano. Por ejemplo,
Tengo aquí un medio 1 y un medio 2. El medio 1 puede ser el aire y el medio 2 puede ser un espejo, de tal manera que en el medio 1 se está propagando una onda y luego va a incidir en este espejo o en el segundo medio. Esa onda, ese rayo, incide y luego ¿qué hace? Se refleja. Para conocer la propiedad que se va a cumplir aquí, se traza la recta normal. Ojo que esa recta normal necesariamente debe ser perpendicular a la interfase o zona de separación de ambos medios. Y se observa ahora lo siguiente. Esa recta normal con el rayo incidente, este color azul, está formando un ángulo que se conoce como el ángulo de incidencia o el ángulo del rayo incidente. También se observa que esa normal con el rayo de color rojo, que es el reflejado, está formando un ángulo. Ese ángulo se conoce también como el ángulo del rayo reflejado. Se cumple geométricamente lo siguiente, que esos dos ángulos siempre deben ser iguales. Esos ángulos siempre deben ser iguales. El ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. Ojo que estos ángulos siempre se miden de los rayos con respecto a la normal. De los rayos hacia la normal. Luego tenemos la otra ley, que es la de refracción. Nos dice ahora, el rayo de luz incidente, el rayo de luz refractado y la normal están en el mismo plano. Tengo aquí el medio 1, que está caracterizado por tener un índice de refracción N1. Tengo un medio 2, que está caracterizado por tener un índice de refracción N2. El medio 1, por ejemplo, puede ser el aire y el medio 2 puede ser el agua. De tal manera que un rayo, una onda, se está propagando en el medio 1 y luego va a incidir, va a chocar en esta interfase o zona de separación de ambos medios. Una parte de esta onda que está incidiendo se va a reflejar y otra parte de esta onda va a pasar al segundo medio. Esa onda que pasa al segundo medio se le conoce como la onda refractada o el rayo refractado, o también se le conoce como el rayo u onda transmitida. Para conocer la propiedad que se va a cumplir aquí, se debe trazar la recta normal. Y esa recta normal necesariamente debe ser perpendicular a la interfase o zona de separación de ambos medios. Ya sabemos que la recta normal con el rayo incidente y el rayo reflejado forman un ángulo, que deben ser iguales. Pero ahora mi objetivo es conocer, por ejemplo, el ángulo que forma el rayo refractado con respecto a la normal. Entonces ahí vamos a plantear la siguiente ecuación, que proviene además de la llamada ley de Snell. Esta ecuación también se le conoce como la ley de Snell. Nos plantea que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del rayo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo del rayo refractado. Eso se conoce también como la ley de Snell. Bien, hay unos segundos para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, un estudiante observa que la cresta de una ola pasa cada 2 segundos. Si logra calcular que la distancia entre dos crestas es 5 metros, pregunta, determine a qué distancia de la orilla del mar se forman las olas si tardan 20 segundos en llegar. Bien. Imaginemos
que por aquí se encuentra esa orilla, ¿correcto? Y se encuentra la orilla. Y bueno, por acá está el mar. Un ratito, vamos a mejor graficarlo así. Ahí tenemos el mar y por aquí la orilla, ¿correcto? Ahí está. Entonces, mar adentro, a una cierta distancia, ahí se están formando las olas, ¿correcto? Entonces nos dice que determina qué distancia de la orilla, a qué distancia de la orilla se forman esas olas si tardan 20 segundos en llegar. Y el tiempo que tarda es de 20 segundos. Bien, se plantea lo siguiente, que las ondas cuando se propagan lo hacen como si realizaran un MRU. Las ondas cuando se propagan lo hacen como si realizaran un MRU. Del MRU que se recuerda que la distancia recorrida es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo. Este tiempo ya es dato del problema, 20 segundos, un check. Pero me están preguntando esta distancia. Entonces, para ello, primero debería conocer la rapidez de esa onda, ¿correcto? Debería conocer primero la rapidez de esa onda. ¿Y cómo se define o cómo se puede conocer la rapidez de la onda? Multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, ¿de dónde obtengo estos datos? Longitud de onda y la frecuencia. Nos dice aquí lo siguiente. Un estudiante observa que la cresta de la onda pasa cada 2 segundos. Entonces voy a graficar aquí el perfil de esa onda o de esa ola. Entonces él observa que cada dos segundos observa ahí la cresta, ¿correcto? Y además nos dice, si logra calcular que la distancia entre dos crestas es 5 metros. Ahí está, miren, la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, por definición, ¿quién es? La longitud de onda. Y esto por dato, ¿cuánto mide? 5 metros. Por lo tanto, la longitud de onda es 5 metros. Eso ya lo tenemos, un check. ¿Qué más necesito conocer? La frecuencia. Pero la frecuencia a su vez es 1 entre el periodo. O sea, yo necesito conocer en este caso el periodo. ¿Y el periodo cómo lo obtengo? Sencillo, ahí nos dicen que se observa que esas crestas pasan cada 2 segundos. Entonces, cada 2 segundos se está generando una ola, una onda, y ese sería el periodo. En este caso, el tiempo para que se pueda formar una ola. Ese sería su periodo. Entonces ya tenemos esa información, el periodo, con ello la frecuencia y con ello ya podríamos hallar la rapidez de propagación de la onda. Luego aplicamos esta expresión distancia igual a rapidez por el tiempo y con eso finalmente voy a conocer la distancia a la cual se está formando esas olas. Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Nos dice entonces que la distancia de cresta a cresta es la longitud de onda, en este caso 5 metros. Luego, el tiempo que transcurre en pasar una cresta y otra es el periodo. Por lo tanto, el periodo aquí vale 2 segundos. Con esa información puedo conocer la rapidez de la onda, que es el producto de la longitud de onda, 5 metros por la frecuencia, y la frecuencia es 1 entre el periodo, que vale 2 segundos. De ahí que la rapidez de la onda es de 2,5 metros por segundo. Finalmente, planteamos, cuando una onda se propaga, ¿cierto? Cuando la onda se propaga, lo hace como si realizara un MRU. Y del MRU que se recuerda que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo.
Ahí reemplazamos. ¿Cuánto es la rapidez de esa onda o de esa ola? 2,5 metros por segundo. ¿Qué tiempo empleado? 20 segundos. De ahí que esa distancia es igual a 50 metros. Aquí un pequeño esquema. Ahí para que se recuerde que la distancia que existe entre dos crestas consecutivas es equivalente a la longitud de onda, ¿correcto? Bien. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Si hasta aquí no hay consultas. Bien, problema número 6. Nos dice, una onda sonora pasa del aire, ojo del aire, hacia una pared de granito, en donde las ondas se propagan con una rapidez de 4.000 metros por segundo y su longitud de onda es de 6 metros. Pregunta, calcule la longitud de onda de esta clase de sonido en el aire. Bien, ¿qué ocurre cuando la onda pasa de un medio hacia otro? Cuando la onda pasa de un medio hacia otro, vamos a indicarlo aquí mejor con un gráfico. Ahí tengo un medio 1 y por aquí un medio 2. De tal manera que tengo una onda que se está propagando en el medio 1. Incide en la interfaz o zona de separación entre ambos medios. Parte de esa onda se va a reflejar y otra parte de esa onda va a pasar al segundo medio, que es la onda refractada. Bien, ¿qué va a ocurrir? En el medio 1, esa onda se va a propagar con una cierta amplitud, con una cierta longitud de onda y además con una cierta frecuencia y una cierta rapidez. Cuando esa onda pasa al segundo medio, lo que va a cambiar es la amplitud. Acá va a tener otra amplitud. También va a tener otra longitud de onda. También va a tener otra rapidez de propagación. Lo que va a ser igual para esa onda cuando pase de un medio a otro es la frecuencia. Ojo, la frecuencia siempre va a ser la misma. Cuando la onda pasa de un medio hacia otro, va a cambiar todo. Va a cambiar su amplitud, su longitud de onda y su rapidez de propagación. Lo que no va a cambiar en esa onda cuando pase de un medio a otro es su frecuencia. O sea que la frecuencia es lo único que permanece constante cuando la onda pasa de un medio hacia otro. En este caso, la onda está pasando del aire hacia esa pared de granito. Por lo tanto, la frecuencia de esa onda sonora va a ser la misma tanto en el aire como en esa pared gruesa de granito. Por lo tanto, me conviene conocer aquí la frecuencia para ambos casos, ¿correcto? Si desean, pueden tomarle una captura de ese esquema, ya que lamentablemente lo voy a tener que borrar. Entonces tengan presente que cuando una onda pasa de un medio hacia otro, va a cambiar su amplitud, su longitud de onda y su rapidez de propagación.
Lo que no va a cambiar es su frecuencia. Entonces voy a conocer la frecuencia. ¿Cómo lo obtengo? Bien, sabemos que la rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto vale la rapidez de esa onda en el granito? Por dato, 4000 metros por segundo. Es igual aquí en el producto de su longitud de onda, 6 metros por la frecuencia. De ahí que la frecuencia es igual a 2000 tercios de Hertz. Esa frecuencia debe ser la misma ahora cuando se propaga ese sonido, ¿en dónde? En el aire. Ahora vamos a analizarlo en el aire. De igual manera, la rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto vale esta rapidez del sonido en el aire? Por dato, 340 metros por segundo. ¿Es igual a quién? A la longitud de onda en el aire. ¿Por cuánto? Por la frecuencia. ¿Cuánto vale esa frecuencia? 2000 tercios de Hertz. De ahí finalmente despejamos y obtenemos que la longitud de onda en el aire es de 0,51 metros. Esa sería finalmente la respuesta a ese problema. Entonces tengan presente que cuando una onda pasa de un medio hacia otro, lo único que permanece constante en esa onda es la frecuencia. El resto cambia. Cambia su rapidez de propagación, su longitud de onda, su amplitud, pero lo único que permanece constante o invariable es su frecuencia. Otra forma de que se pueda comprender mejor esta idea de por qué la frecuencia es la misma, si ustedes ahorita se encuentran en su habitación, escuchando obviamente la clase, y de pronto escuchan unos murmullos, unas voces al costado de su habitación. ¿Ustedes podrían saber de quién se trata con solamente escuchando a esa persona? ¿Ustedes podrían saber de quién se trata? Si es su mamá, su papá, un hermano familiar. ¿O no podrían identificar en este caso quiénes están hablando al otro lado de su habitación? Sí se podría saber o sí podrían ustedes identificar a esa persona, porque en este caso están reconociendo la frecuencia de la voz de la persona. Y esa frecuencia del sonido es la misma tanto en esa habitación como también en la habitación en la cual ustedes se encuentran. Por eso que la frecuencia siempre permanece constante. Por ese motivo es que ustedes son capaces de reconocer el timbre de voz de la persona y saber de quién se trata. Bien, continuamos. Tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, una guitarra emite sonido cuya frecuencia es de 440 Hz. Pregunta, determine la longitud de onda generada en una cuerda de densidad lineal 0,01 kilogramos por cada metro, sometida a una tensión o una fuerza de 121 newtons. Bien, recién me estaba esperando este problema para explicarles otra parte de la teoría. Para esto, vamos a entrar en contexto con este esquema. Nosotros vimos en una de las diapositivas lo siguiente. Acá tenemos una pared y por aquí una cuerda. Les había indicado que esa cuerda está tensa, está tensada debido a la acción de una fuerza. En ese caso era una mano. En ese caso, ahí se tenía una mano. Luego, para que en esta cuerda se puedan generar ondas, esa mano tendría que agitar la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí la persona para poder tensar esta cuerda está ejerciendo una fuerza, ¿correcto? Para poder tensar esta cuerda está ejerciendo aquí una fuerza sobre esta cuerda. Esta cuerda tiene una densidad de masa lineal, una densidad de masa lineal, que se le conoce con este parámetro mu, que es justamente masa entre la longitud de la cuerda.
Entonces, para ese caso se plantea que la rapidez de propagación de la cuerda, la rapidez de propagación de la onda en esa cuerda es igual a la raíz cuadrada de esa fuerza o tensión aplicada entre la densidad lineal de masa, mu, donde mu se define como la masa de la cuerda entre la longitud de esa cuerda. Bien, entonces ahí vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la fuerza por dato? Esa fuerza o tensión aplicada a la cuerda es de 121 newtons. ¿Cuánto vale mu? Esa densidad lineal, 0,01 kilogramos metro. A partir de ahí, obtenemos que la rapidez de esa onda en esa cuerda es de 110 metros por segundo. Hasta ahí tenemos la rapidez de la onda. Pero ojo que nos preguntan la longitud de onda. Para esto finalmente planteamos que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto vale esa rapidez de la onda? 110 metros por segundo. ¿Es igual a quién? Al producto de la longitud de onda, que es lo que estoy buscando, lo que quiero conocer, por la frecuencia. ¿Cuánto vale esta frecuencia por dato? 440 Hz. A partir de aquí, despejando se obtiene que esta longitud de onda es igual a 0,25 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. A ver, les voy a plantear aquí ese esquema. Ahí tenemos esa cuerda de longitud L y de masa M, de tal manera que en ese extremo se está tensionando esa cuerda debido a la acción de una fuerza. Luego esa cuerda se agita hacia arriba y hacia abajo y se genera ondas en esa cuerda. Bien. Si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 8 y última diapositiva. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos plantea lo siguiente. Una persona se encuentra a 0,5 metros de una fuente sonora puntual. Pregunta, determine la distancia adicional que debe alejarse para que la intensidad del sonido se reduzca a la novena parte de la intensidad inicial. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo. Acá tenemos esa fuente sonora que emite sonido en varias direcciones. De tal manera que tenemos luego a una persona que a 0,5 metros, la persona va a percibir una intensidad igual a 9i. ¿Correcto? Voy a asumir que la intensidad que percibe la persona es igual a 9i. Luego, nos dice lo siguiente, determine la distancia adicional que debe alejarse. Entonces ahora la persona ya no va a encontrarse en esta posición. Ahora se va a encontrar, por ejemplo, aquí. Entonces yo quiero conocer esta distancia adicional que debe alejarse. Quiero conocer esto, que le llamo X. Pero este X que quiero conocer es bajo la siguiente condición. Nos dice que ahora, para esa nueva distancia respecto a la fuente sonora, la intensidad del sonido se ha reducido a la novena parte de la inicial.
Entonces, si a la inicial le puse como 9 veces I, entonces para esta nueva condición, la intensidad que percibe la persona será como I, ¿correcto? Bien, ¿cómo hallo en este caso esa distancia? Esto se asemeja a una observación que les propuse en la teoría. Ahí les propuse que se tenía una fuente sonora, un parlante, que emite sonido en varias direcciones, de tal manera que a una cierta distancia de 1 se percibe una intensidad I sub 1 y luego a una distancia de 2 se percibe una nueva intensidad del sonido I sub 2, que es la que yo deseo conocer. Entonces, ¿qué se plantea? Que I sub 1 por la distancia de 1 al cuadrado es igual a ¿quién? A la intensidad I sub 2 por la distancia D sub 2 elevado al cuadrado, que es análogo a esto. Aquí D sub 1 sería 0,5 metros y el I sub 1 es igual a 9 veces I. Luego, esa nueva distancia respecto de la fuente sonora de 2 es 0,5 metros más X. Y esa intensidad I sub 2, en este caso sería como I. Entonces, con este nuevo esquema, vamos a conocer esa distancia X. Si desean, pueden tomar una captura de ese bosquejo, si así lo creen pertinente. Bien, lo borramos y lo pasamos esto a limpio. Entonces, si tenemos ese esquema que les había planteado, y luego indicamos ahí. Esa intensidad I sub 1 es igual a 9 veces I. Esa distancia de sub 1 es 0,5 metros y eso luego elevado al cuadrado. Esa intensidad I sub 2 vale como I y esa distancia de 2 es 0,5 más X y esto luego elevado al cuadrado. De esa expresión que se puede cancelar, el factor I. Este I se cancela. Luego, con lo que me queda, y eliminé el factor I, con lo que me queda podríamos sacar la raíz cuadrada a ambos lados, ya que estoy buscando el valor de X. Entonces, raíz cuadrada de 9 nos queda 3. Raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado nos queda simplemente 0,5. Y la raíz cuadrada de 0,5 más X al cuadrado nos queda simplemente 0,5 más X. Ahí tenemos entonces 1,5 es igual a 0,5 más X. Y despejando finalmente que se obtiene que X es igual a 1 metro. Entonces la distancia adicional que debe alejarse la persona debe ser igual a 1 metro. Ahí tenemos la fuente sonora. Allí tenemos a la persona. Inicialmente a 0,5 metros. Y asumo que para esa distancia hay una intensidad del sonido I sub 1 igual a 9 veces I. Luego la persona se aleja una cierta distancia X y allí la nueva intensidad que percibe la persona es la novena parte de la inicial, o sea, I. Y de tal manera que todo esto es la distancia que de la fuente sonora hacia la persona. Todo eso sería D2, o sea, 0,5 más X. Bien. Ahí observen la solución. Si tuviesen una consulta, si no, eso sería todo por hoy de mi parte.
Muy bien, jóvenes. Entonces, esto sería todo por hoy. Me despido deseándoles que pasen un bonito día. Cuídense mucho. Gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente clase.